Bueno, mientras sigo admitiendo a algunos compañeros que están por ahí en la sala de espera. Entonces, bueno, ya estamos grabando la clase. Vamos a repasar, vamos a ir un pequeño review, vamos a hacer un listado que va a parecer así muy rápido, pero bueno, voy a ir tratando de destacar algunas cositas, de ampliar, de hacer algunos comentarios, así que yo les pediría que si tienen la gentileza, tengan una hoja en blanco a mano, o como a ustedes les parezca, en la fotocopia del libro, vayan haciendo las anotaciones que les resulten de interés, ¿eh? Vuelvo a insistir de lo que siempre les he estado diciendo y hoy otra vez lo vuelvo a traer a referencia. Recuerden que un solo libro no alcanza para el cursillo de nuestra materia. Es necesario y obligatorio por el tipo de enfoque que tienen los libros de texto que he seleccionado, que sí o sí, como bibliografía mínima, yo necesito que ustedes aborden los temas desde el libro de Woolf, el libro de Harper y el texto de Peducci, ¿eh? Entonces, esos son los tres libros que a ustedes les van a permitir tener eh, la matriz mínima de los contenidos para que ustedes puedan aprobar y alcanzar un buen puntaje en el examen, ¿eh? Así que, por favor, los tres libros son sumamente importantes para el abordaje eh, del examen, ¿eh? Tanto ya sea el examen parcial como para el ingreso. Siempre esos tres libros son la matriz mínima para aprobar. Y tengan en cuenta que no se trata solamente de aprobar, sino que ustedes tienen que mirar este segundo parcial, como también el primero y los recuperatorios, buscando una máxima, ¿sí? El máximo puntaje. ¿Por qué? Porque eso los entrena y los prepara para el examen final que, como propósito, ustedes van a tener que alcanzar el máximo puntaje porque van a ingresar por orden de mérito de puntos. Así que bueno, la base, la clave de todo esto precisamente se trata de eso, ¿no? Sacar el máximo puntaje y tomar los parciales como un mecanismo de entrenamiento y como un termómetro de cómo están planteados los temas por parte de la asignatura. Así que bueno, chicos, arrancamos. Teniendo en cuenta el cronograma que les mostré, vamos a empezar con, yo voy a tomar el Wolf a modo de referencia. Entonces, tomando el Wolf a modo de referencia, arrancamos con la química orgánica. No sé si estoy compartiendo la pantalla, creo que sí. Bueno, vamos a ir a química orgánica. Voy a seguir el libro para que ustedes vayan en orden viendo un poquito también los temas, ¿sí? Química orgánica comienza en el capítulo 12, el de Wolf, el que les estoy presentando ahora, ¿eh? Entonces, bueno, revisamos. Es una revisión, esto es simplemente una revisión, ¿sí? No voy a agregar contenido nuevo, así que en ese sentido no se estresen. Ok, entonces, introducción a la química orgánica. Recuerden que, por ahí si me olvido de algún detalle, algo me lo refrescan, por favor. Lo que yo acá le puse una mirada que me interesaba mucho, que ustedes pudieran tener presente y que pudieran comprender, era esta particularidad, por decirlo de alguna manera, que tenía el concepto de química inorgánica y química orgánica. En donde yo les comenté a ustedes que en la química orgánica, el átomo de carbono, el mismo de la tabla periódica, siempre ustedes tengan la tabla periódica a mano, que el átomo de carbono en la tabla periódica tomaba una configuración electrónica diferente que en el contexto de la química inorgánica. Entonces, ese era el fundamento eh, que lo íbamos a tomar nosotros como una referencia, como una matriz, para entender que el átomo de carbono forma parte de esta gran área de la química conocida como la química orgánica. Entonces, la clásica configuración que nosotros habíamos estudiado, la configuración electrónica del átomo de carbono, estos se hibridaban, ¿sí?
se mezclaban y formaban una nueva distribución en el espacio, de manera tal que la configuración que asumía el átomo de carbono en la química orgánica tenía que ver con lo que se referencia como la hibridación sp3. Esta hibridación sp3 le permitía a las nubes electrónicas hacer que los electrones que circulan en el entorno de su órbita se dirijan hacia los vértices de una pirámide de caras triangulares, una pirámide imaginaria, pero que eran sumamente estrictas esa organización, de forma tal que el ángulo entre cada uno de los enlaces del átomo de carbono, de las valencias, de estas valencias, era de 109,5. Entonces, esta configuración le otorgaba un modelo en el espacio, y ese modelo en el espacio es lo que también contribuye al hecho de que las moléculas en química orgánica tienen un valor muy importante, su distribución y su organización en el espacio. Entonces, como un resumen puntual de esta parte que yo estuve trabajando en algunas clases, bueno, a destacarlo, no olvidarse de eso. Después la lectura del texto te va a ir mostrando que los átomos de carbono pueden unirse entre sí a través de un simple enlace. Cuando era a través de un simple enlace, se unían por los vértices de la pirámide, a través de enlaces dobles, se unían cuando contactaban dos enlaces de los átomos de carbono, era a través de la arista de esta pirámide, y ya cuando se constituían en la arista de la pirámide se podía imaginar un plano por encima y un plano por debajo. Y eso va a ir definiendo la isomería cis y la isomería trans. Después tenés los alquinos, que son aquellos que se unen por tres vértices de esta pirámide, que los hace un poco más especiales respecto a el tipo de unión, de la manera que están vinculados estos átomos, y en función de eso son las propiedades y las características del grupo, ¿sí? Entonces, así a modo de resumen, la manera en que los átomos pueden conformar, como va diciendo el texto acá, cadenas lineales, ¿sí? Cadenas ramificadas, y a partir de ahí, la nomenclatura de los compuestos de la química orgánica, ¿de acuerdo? Según UPAC, ¿eh? Entonces, hay que darle una pequeña miradita, una lectura a cómo se organizan eh, los sustituyentes, cómo se nombran, del menor al mayor, en orden alfabético, comenzando siempre a identificar y describir la cadena más larga, y se comienza desde el extremo más pequeño respecto a la numeración. Bueno, todos esos detalles están bien explicitados en los libros. Así que simplemente se trata de mirar esto, eh, ensayar, leer, releer cómo se nombran en química orgánica los elementos. Eh, es muy sencillo, es simplemente sentarse y trabajar un poquitito, que es el concepto radical, ¿de acuerdo? Así que nomenclatura va, eh, también la capacidad de formar ciclos. Acá tenemos algunos ejemplos de ramificaciones, de compuestos ramificados, de cíclicos, ¿sí? Y bueno, y así vamos evolucionando un poquitito. Recuerden que cuando hablamos de hidrato de carbono volvemos a rescatar, a retomar este, la forma silla, la forma de bote en la proyección de Howard, y tiene que ver con esto que estamos viendo acá, ¿sí? Eh, Cómo esa imagen trata de representar del mejor modo posible la unión de los átomos de carbono, teniendo en cuenta su organización en el espacio, entendiendo que tienen hibridación sp3. Entonces, esta es la referenciada allá en hidrato de carbono como la forma silla. ¿Por qué?
porque parece una silla playera, ¿sí? Por eso se le dice el formato silla. ¿Eh? Eh, entonces pueden formar anillos, las cadenas ramificadas, y bueno, y distintos ejemplos que van a ir describiendo a lo largo de este capítulo como resumen final a a los compuestos de la química orgánica. Me interesaba, déjenme revisar, quiero que destaquemos en este capítulo eh, los grupos funcionales de la química orgánica. Recuerden, estaba en la penúltima hoja de este capítulo. Seguimos con el capítulo 12. Bueno, la clasificación, ¿sí? Acá está un poco lo que yo hablé de dobles enlaces. Y yo en una de las clases trabajé con ustedes eh, los ejemplos de los grupos funcionales de la química orgánica. Bueno, esos hay que tenerlos muy presentes. Grupo alcohol, grupo acetona, grupo aldehído, que están resumidos en esta tabla que está acá para este libro de texto de la página 257. Esto es un resumen muy simpático que es una gran abreviatura de todos los capítulos que continúan en el libro. De forma tal que el grupo oxidrilo, recuerden que antes se llamaba oxidrilo en la química inorgánica, acá se lo conoce como grupo alcohol, ¿sí? Alcoholes, primarios, secundarios, terciarios, después están los ésteres, donde esa es la configuración de referencia, los aldehídos, que siempre son, los aldehídos son de carbono primario. Cuando es carbono primario, habla de que se encuentra en el extremo de una cadena. Los grupos cetonas, en donde el carbonilo siempre es secundario, es decir, que tiene dos sustituyentes carbonados unidos a él, al grupo carbonilo. Acá tiene un hidrógeno en el aldehído y un sustituyente carbonado. Después tenés los ácidos orgánicos, en donde este grupo funcional es el grupo ácido, y cuando él forma sales con los alcoholes, es decir, se esterifica, forma el enlace éster, ¿sí? Fíjense que acá el oxidrilo, el hidrógeno ha sido reemplazado por otro radical, es decir, se conformó y se constituyó una sal. Entonces, un alcohol más un ácido orgánico constituyen un éster. Después tenés las aminas, en donde las aminas pueden ser primaria, secundaria y terciaria, dependiendo de la cantidad de sustituyentes que tengas. Después están las amidas. Fíjense que tiene una similitud, por decirlo de alguna manera, con el ácido orgánico. La amida, el oxidrilo ha sido reemplazado por este grupo amino. Entonces acá se pueden constituir también radicales, carbonados, cadenas carbonadas, y toda esta serie de compuestos pertenece a las amidas. Existen muchos ejemplos en cada uno de estos grupos, son de interés, mucho más aquellos que son de interés biológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el cloroformo. Bueno, ustedes van a ir viendo que está el formol, el ácido fórmico, el ácido acético, el del vinagre, y van a ir viendo a lo largo de los capítulos de cada uno de estos grupos funcionales, porque el libro de texto aborda cada uno de los capítulos, que ustedes sin ninguna duda los tienen que leer, tienen que leer alcanos y aluros de alquilo y rescatar fundamentalmente, acá lo que hace fuerza un poquito es eh, en la esencia de cómo se constituyen estas familias de compuestos, fundamentalmente tienen que ir rescatando la nomenclatura, la ramificación y los roles, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Dónde están? ¿Cómo se utilizan en medicina? Aparecen a lo largo del camino de la lectura bastante cantidad de compuestos asociados y relacionados a la biología celular, a la biología humana, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Si bien van a leer acá un poco de los alcanos, van a hablar también de los derivados del petróleo. Bueno, son temas muy interesantes. Ustedes sí o sí deben tener presente porque lo que nos importa, lo que toma mucha fuerza
en este cursillo es que nosotros podamos traer la química fría y pura y contextualizarla en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? En la medicina o en la biología. Entonces, ese es el espíritu con el cual ustedes tienen que darle una lectura a todos estos temas, una lectura muy importante. Entonces, así van a ir avanzando a lo largo de los capítulos en la lectura y siempre rescatando y destacando aquellas propiedades que tienen que ver, vuelvo a insistir, con la medicina, con las ciencias médicas, ¿eh? Entonces, no lo olviden, vayan viendo de qué manera los ciclos y los heterociclos conforman las estructuras que más adelante vamos a ver, como el colesterol, por ejemplo, ¿sí? Vayan viendo eh, con ese enfoque los contenidos de cada uno de estos temas, ¿eh? Entonces vamos a checar un poquito para avanzar. Los genuros de alquilo, ¿eh? Revísenlo, por favor, el cloroformo que lo utilizan con mucha frecuencia. Bueno, ustedes van a ir destacando, van a ir encontrando siempre referencias. Recuerden que cuando a lo largo del tiempo yo les voy diciendo, hagan una nota al margen, no tengan en cuenta las notas al margen, tiene que ver con que este libro de texto tiene acá muchos comentarios en el margen y muchos de esos comentarios son bastante virtuosos para nuestro parcial. Así que por favor, ese pequeño detalle que les estoy comentando, ténganlo en cuenta, ¿eh? Estos comentarios no los dejen pasar porque suelen ser de interés para el examen parcial, ¿no? Y bueno, y así vamos a ir avanzando a lo largo del texto en los distintos capítulos. Alquenos, alcanos, fenoles, ésteres, es decir, todos los grupos funcionales que estuvimos viendo en la tabla, que yo recién les comenté, bueno, cada uno de ellos va a ir siendo abordado por este libro, ¿eh? Entonces, como este libro está muy bien resumido, eh, resume y une de una manera muy amigable lo que tiene que ver de la química orgánica con la biología, nos parece bastante interesante su lectura. Compuestos que contienen aldehídos y cetonas, y acá van a encontrar distintos ejemplos, las características, cómo son. Pero vuelvo a insistir, tomen las propiedades de cada grupo, la nomenclatura y compuestos que sean de interés en biología, en el cuerpo humano o en medicina, ¿eh? Los ácidos carboxílicos y sus derivados, que después nosotros los tratamos cuando hablamos de los lípidos, ¿no? Aminas y amidas, y aquí arrancamos, que sí dedicamos clases específicas, porque si no se nos iba a hacer eterno, a los hidratos de carbono o carbohidratos. Recuerden que era indiferente el modo en que lo íbamos a enunciar nosotros, que tenía que ver con la editorial que lo ha traducido nada más, pero para nosotros es sinónimo. Bueno, recuerden de los carbohidratos o los hidratos de carbono, su clasificación. Recuerden que los hidratos de carbono más pequeños son el gliceraldehído, el polihidroxialdehído y la polihidroxicetona. Recuerden que eran los más representativos y más chiquititos del grupo, que el valor, la importancia de la organización en el espacio eh, permitía ir reconociendo en la nomenclatura la letra D y todas estas características que se van agregando a medida que avanzamos en el tema. No olviden que el gliceraldehído, según la formulación de Fischer, la posición del penúltimo oxiduro hacia la derecha o hacia la izquierda era muy importante. A partir de ahí, bueno, la clasificación, a partir de ahí empezábamos a hablar de la estereoisomería, es decir, el modo en que se organizan en el espacio. Hablábamos de los enantiómeros, carbono quiral, carbono numérico, ¿se acuerdan de todo eso? Carbono quiral era aquel que tenía 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Y que tenía la particularidad de que así era, su imagen especular era no superponible, ¿de acuerdo? Después dijimos que el carbono quiral le otorgaba propiedades ópticas. Esa propiedad óptica tenía que ver con la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada.
eso se hacía en un polarímetro, que las moléculas que giraban o rotaban la luz polarizada hacia la derecha, que se las llamaba dextros rotatorios, se referenciaban con el signo más, y las que se ocupaban o las que tenían la capacidad de rotar la luz hacia la izquierda eran levorrotatorias, ¿está? Que se referenciaba entonces con el signo menos. Entonces recuerden que en la nomenclatura, a medida que íbamos construyendo la nomenclatura de los hidratos de carbono, primero agregábamos la letra D y la letra L, que hacían referencia a la posición del penúltimo oxidrilo, según la formulación de Fischer, y después, cuando analizábamos las propiedades ópticas de los compuestos, teníamos que hacer la referencia del signo más o menos y se leía como dextro rotatorio o levo rotatorio. Bueno, seguíamos avanzando en todo lo que tiene que ver con hidratos de carbono, las propiedades, esto muestra un polarímetro, ¿sí? Cómo se ve, cómo se entiende, cómo vamos haciendo crecer la nomenclatura de estos compuestos. Después eh, abordamos el tema de los monosacáridos, cuál era la importancia, cómo se clasificaban en aldosas y cetosas, y a partir de ahí las aldosas, de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, eran tetrosas, triosas, pentosas, hexosas, al igual que las cetosas. Y así se iba construyendo un árbol de compuestos, de monosacáridos, que crecía en la cantidad de átomos de carbono. Entonces, sobre esas moléculas hicimos una pequeña revisión de contar cuántos carbonos quirales tenía cualquier molécula de esta, cualquier monosacárido. Entonces, siempre revisábamos que el átomo de carbono tuviera 4 sustituyentes diferentes, entendiendo la sustituyente como todo lo que está unido en el enlace que estás analizando, ¿no? Entonces, de esa manera, uno podía ir identificando cuántos carbono quirales tenía cada uno de los monosacáridos que abordábamos. Y así íbamos identificando y reconociendo, siempre tomando el concepto de Fischer, de que todo lo que estaba a la derecha era muy importante y lo que estaba a la izquierda era muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, eso se hacía mucho más robusto cuando nosotros comenzábamos a tener en cuenta la distribución en el espacio de estas moléculas. Entonces, esta matriz de los monosacáridos hay que revisarla, hay que verla muy bien, hay que ver la configuración, quién a la derecha, quién a la izquierda. Es muy importante, chicos. No olviden, y también no olviden rescatar todos los elementos eh, de esta familia, de los hidratos de carbono, que están en la biología, en los glucolípidos, en las glucoproteínas, la importancia de la manosa, en los glucopéptidos, qué valor tienen, qué relevancia tienen para el ser humano y para la biología, que formaban parte del mecanismo de la identidad celular, que el sistema inmunológico tenía la capacidad de reconocer estas glucoproteínas, los glucolípidos. Bueno, el valor en la nutrición, el valor en la dieta. Así que hay mucho para rescatar y que es muy entusiasmante, ¿sí? Después seguíamos con la capacidad que tenían ellos, analizando un poquito más, con mayor precisión, con mayor capacidad tecnológica, inclusive, que es la difracción de rayos X, a medida que va pasando el tiempo, se evidencia que los hidratos de carbono, los monosacáridos, no estaban de manera lineal, como decía Fischer, sino que se encontraban de manera cíclica. Entonces, revisar de qué manera se forma el ciclo, tener en cuenta que el grupo de carbono con el átomo carbonilo quedaba muy cerca del átomo de carbono 5, por ejemplo, en una hexosa, y se iba formando un enlace por una reacción interna que se llamaba el enlace hemiacetal. Esto le otorgaba una organización en el espacio que tiene que ver con el ciclo de la silla o el bote que yo les mostré hace un ratito. Y entonces esta nomenclatura o esta formulación había que irla detallando en la nomenclatura de compuesto para entender de qué forma estaba organizada la formulación de Haworth, que es la forma de un ciclo,
que tienen los hidratos de carbono, la proyección de Howard, para poder ir identificando de qué monosacáridos estábamos hablando. Entonces, en ese contexto, todo lo que estaba hacia la derecha quedaba hacia abajo del plano y todo lo que estaba hacia la izquierda quedaba por encima del plano. Recuerden que aparece un nuevo nombre que yo lo mencioné hace un ratito, el carbono anomérico. El carbono anomérico era aquel que era el carbonilo y que en él se constituía un oxidrilo. Ese oxidrilo podía quedar en posición alfa o en posición beta, eso dependía si estaba hacia abajo en el plano o hacia arriba en el plano del ciclo. Que eso era sumamente importante. Y todas estas características que hemos ido hablando hacen que las enzimas y las reacciones químicas sucedan de la manera correcta y sin temor de equivocarse, porque las enzimas son altamente precisas para cada una de las características que tiene un compuesto en química orgánica. Ven, nosotros habíamos visto en algún momento, más adelante habíamos visto eh, cómo la forma cíclica de un alcano tomaba la configuración gracias a la hibridación SP3. Bueno, acá está representada con los oxidrilos hacia abajo del plano y hacia arriba del plano. Entonces, a revisarlo con mucho detalle, una vez que habíamos terminado de comprender el enlace de miacetal, empezamos a reconocer que podían polimerizarse, que podían constituir uniones, estos compuestos sucesivas. Entonces se constituían los disacáridos, los trisacáridos, polisacáridos y el tipo de enlace que los iba a relacionar entre sí era el enlace glucosídico o glicosídico. Entonces, si bien existe un enlace interno que se llama hemiacetal, el enlace entre dos monosacáridos es un enlace glucosídico o enlace acetal. Entonces, este enlace glucosídico le permitía a la molécula irse polimerizando. Entonces, ahí teníamos que destacar que había que respetar la posición alfa o beta del oxidrilo en el carbono anomérico y además reconocer qué unidades de monosacáridos estaban unidos por este enlace para poder definir los disacáridos de importancia para nosotros, para la biología, como son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. No se olviden que es importante entonces la composición, pero también considerar la formulación en el espacio de el enlace glucosídico. ¿Sí? Sí, se parte de un oxidrilo alfa o de un oxidrilo beta en el carbono anomérico. Y vuelvo a decirles otra vez que debían considerar, y era muy importante, el orden secuencial de las unidades de monosacárido para constituir cada uno de estos disacáridos. Así que por favor, eso lo revisan con mucho interés. Bueno, y hablando de polisacáridos, no es nada más ni nada menos que la secuenciación de esta capacidad de unirse, de forma tal de que describíamos el almidón y describíamos más adelante también el glucógeno. Recuerden que la diferencia entre el almidón y el glucógeno fundamentalmente era la complejidad del glucógeno. El glucógeno es mucho más complejo porque tiene mucho más ramificaciones. Eh, Habíamos hablado del almidón en los vegetales y en el reino eh, animal y humano el glucógeno. Recuerden que el glucógeno se encuentra en el citoplasma de la célula, ¿sí? ¿Qué más? Después pasamos a modo de revisión al capítulo de lípidos. En el capítulo de lípidos, acá hicimos algunas consideraciones bastante interesantes. Era la clasificación, quién los componía, cómo estaba, qué alcohol los constituía, si era glicerol, eran los glicolípidos o los glicolípidos, perdón, eh, los glicéridos, perdón, discúlpenme, y dependía de con qué alcohol se esterificaban estos ácidos grasos, bueno, iban a ser los distintos tipos de lípidos que íbamos a poder nosotros caracterizar. Pero de base podemos entender y reconocer que el ácido graso, la cadena carbonada con el grupo ácido orgánico, esa cadena carbonada podía ser saturada o insaturada.
La insaturación significaba que tenía doble enlace. Esos dobles enlaces podían tener en, en la estereoisomería, en la organización en el espacio, podían tener una isomería cis o una isomería trans. Cuando estos dobles enlaces pertenecían a un átomo, a un lípido de más de 20 átomos de carbono, poliinsaturado, con dobles enlaces cis, con doble enlace por encima del carbono número 9, estábamos hablando de un conjunto de ácidos grasos esenciales que son los eicosanoides. Estos eicosanoides eran de mucho interés biológico. ¿Por qué? Porque forman parte de los fosfolípidos de la membrana y los eicosanoides intervienen en el proceso de la inflamación, la analgesia y el dolor, entre tantas otras cosas. Y sus intermediarios también intervienen en el proceso de la alergia, el broncoespasmo, y a partir de ahí hablábamos de algunos ejemplos de los corticoides como antiinflamatorios, los antiinflamatorios no esteroidales o los compuestos que bloqueaban la vía de la cascada de multiplicación, que son la familia del montrate y el montelukast. Así que no se olviden de la cascada de los eicosanoides. Bueno, luego, a partir de estas matrices que ustedes van viendo acá en estos cuadros, van a ir identificando los distintos tipos de lípidos que vamos a ir observando y analizando a lo largo del cursado. La configuración que comienzan acá, esta porción de prostaglandinas está sumamente resumida. Por favor, no se olviden de verlo en Harper. Por favor, no se olviden de Harper y Fedducci. Simplemente esto es casi como un índice nada más. La configuración de los triglicéridos, eh, ¿qué más? Los fosfolípidos, ¿de acuerdo? Eh, Vayan revisando con mucho criterio, vayan comprendiendo que la constitución de estas moléculas no son tan complejas, uno puede revisarla así de manera esquemática y ya te queda una matriz en el pensamiento cuando estás hablando de un fosfoglicérido, qué partes tiene, qué lo componen, siempre pensando en la descripción, porque en química el nombre siempre trata de mostrar del mejor modo o resumido de la mejor manera la matriz completa del compuesto. Entonces, avanzamos con los lípidos. Acá está un poquito el concepto de la cabeza polar y la colita no polares para explicar lo que ustedes en biología vieron en un montón de oportunidades de la membrana celular, ¿sí? La bicapa fosfolipídica. Bueno, este libro tiene un resumen bastante simpático en ese sentido. Los esteroides, recuerden que los esteroides tenían que ver con este núcleo, fundamentalmente el núcleo esteroidal, que es la matriz que soporta, que contiene a todos los compuestos derivados del colesterol y que toma mucha importancia y mucha relevancia cuando hablamos de las hormonas esteroidales. Y cuando hablábamos de colesterol, también teníamos que hablar necesariamente a continuación de esto y de los lípidos, la manera en la cual ellos se transportaban en el ambiente acuoso. Recuerden que a partir de ahí comenzábamos a trabajar con el concepto de las lipoproteínas. Entonces, cuando fuimos trabajando con las lipoproteínas, eh, yo les mostré en una diapositiva un pequeño esquema, ese esquema, ese mapa de cómo están resumidas las lipoproteínas, hacia dónde van, qué descargan y qué transportan y qué fragmentos proteicos lo componen. Recuerden que eso está perfectamente detallado y esa imagen está sacada del libro de Harper para que ustedes sepan y lo tengan como referencia al momento de repasar, ¿sí? Entonces las lipoproteínas, recuerden los kilomicrones, la HDL, las VLDL, ¿sí? Desde dónde hacia dónde van, qué transportan, qué son las ApoC, qué rol cumplen las ApoE, cuáles son las apoproteínas estructurales, qué contenido llevan cargado en su interior las lipoproteínas en el plasma sanguíneo
y qué van descargando en el tejido periférico o qué rescatan desde el tejido vascular. Entonces ahí aparecía el concepto de aquello que la gente socializa como el colesterol bueno o el colesterol malo. Recuerden que siempre les he comentado que el colesterol es necesario. Bueno o malo va a depender de la lipoproteína que lo transporta, ¿sí? Si el colesterol lo está transportando la LDL lipoproteína, bueno, le dicen el malo, ¿por qué? Porque tiene una gran capacidad de depositar de colesterol en el endotelio de los vasos. Y se identifica o se dice en la manera social, colesterol bueno, a aquel colesterol que es transportado por la lipoproteína HDL de alta densidad, ¿sí? Esta lipoproteína se encarga a través de una enzima, la ALCAT, lecitil colesterol acetiltransferasa, se encargaba de, a medida que iba circulando por los vasos sanguíneos, tocando las paredes de los vasos, iba cargando en su interior, en su contenido, el colesterol. ¿Para qué? Para llevarlo hasta el hígado y que en el hígado sea procesado y convertido en jugos biliares. Estos jugos biliares, que quedan una fracción almacenada en la vesícula biliar, servían como agentes tensioactivos y emulsificantes en la luz del intestino, y este hecho de que actúan como un detergente y permite que los lípidos en el ambiente del intestino, que es acuoso, se conviertan en pequeñas microgotas, le permite un mejor contacto con las superficies de las microvellosidades del intestino y por lo tanto con la lipasa pancreática para poder ser digeridos y absorbidos. Entonces no se olviden que es un circuito bastante lindo, bastante interesante de leer, me gusta mucho. Por favor, traten de leerlo, denle mucho peso a eh, Harper y Feducci, ¿no? Mucho peso porque está muy bien detallado, está muy bien descrito. Me gusta mucho cómo están descritas ahí los roles, funciones, dónde se sintetiza, desde dónde va y hacia dónde eh, se transportan los lípidos, ¿no? ¿Cuál es el origen? Si es de la dieta, si es endógeno. Así que hagan una lectura reflexiva, eh, tratando de imaginar una secuencia, tratando de, en la lectura, de ir describiendo el paso a paso de cómo suceden las cosas, ¿eh? Eso les va a ayudar a fijar los contenidos. Entonces, cuando hablábamos de lípidos, sí o sí teníamos que mencionar entonces la manera en la cual los lípidos iban a ser transportados en un ambiente acuoso como es la sangre, el intestino y su capacidad de distribución, recuperación y procesamiento. Así que ahí nos poníamos muy biomédicos para abordar estos temas. Al igual que cuando hablábamos, vuelvo a rescatar, el tema de las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, los eicosanoides, eh, el factor de riesgo cardiovascular, algunas, yo les mostré algunas diapositivas de algunas arterias obstruidas, qué sucede, por qué se obstruyen, ¿de acuerdo? Así que tomen todas esas imágenes que están en los videos, eh, son de mucho interés. Inclusive yo les dejé de manera asincrónica unos capítulos que están en la página, por favor revísenlo con mucho detalle, ¿eh? Y lo acompañan con el libro. Vuelvo a decir, Harper y Feducci toman mucha fuerza a lo largo de todo el cursillo, mucho más en el enfoque de la química orgánica. Después seguimos con el capítulo de proteínas. En proteínas se trabajó el concepto de qué es un aminoácido, qué parte tiene, por qué razón se llama aminoácido, por qué se llama alfa aminoácido. Y eso tiene que ver por el criterio de la nomenclatura de un ácido graso, ¿no? Que el carbono número 2 es el carbono alfa y en él se ubica el sustituyente R. Entonces, carbonilo y amino, el extremo carbonilo y el extremo amino de los aminoácidos. El R es el que te va a permitir clasificarlos de acuerdo a esta tabla que está acá, la clasificación de acuerdo a la cadena lateral sustituyente. Por favor, recuerden, revísenlo. Es muy importante que podamos eh, clasificar y reconocer en el parcial las distintas categorías de los sustituyentes que tienen los aminoácidos en el cuerpo humano. Revísenlo, no se olviden de la prolina, que está acá solito,
en esta tabla. ¿Por qué? Porque la prolina, su sustituyente, forma un ciclo con la matriz de la estructura básica de un aminoácido, ¿eh? Entonces, ustedes ven acá que la prolina en el carbono alfa forma un ciclo con el extremo amino. Entonces, este era el aminoácido, digamos, en cierta manera el más rígido, que es el que le permite tomar ángulos de giro a la secuencia lineal, a la cadena de la secuencia de aminoácidos. No olviden que los aminoácidos se pueden, acá tienen algunas referencias a algunas patologías. Eh, Recuerden que los aminoácidos se pueden ir polimerizando. Esto lo hacen con el enlace peptídico. Recuerden que los aminoácidos son anfóteros. Recuerden el concepto de punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido tiene una carga neta total, cero. Esto le permitía actuar en un ambiente ácido, estar en un ambiente ácido como en un ambiente alcalino, y por esta razón es que los aminoácidos son anfóteros, ¿sí? Entonces, un poquitito, esto está descrito acá, ¿no? La capacidad que tienen los aminoácidos de eh, poder estar en un entorno acuoso eh, ácido y alcalino. Y de esta manera es también un modo en el cual esta capacidad de fijar un protón o de neutralizar un protón con un oxidrilo y viceversa, es lo que les permitía también eh, formar parte del sistema buffer biológico del cuerpo humano. Pero si esta propiedad pertenecía a los aminoácidos, que son la unidad estructural de los péptidos y las proteínas, bueno, precisamente esta propiedad se extrapola a las proteínas. Y el hecho de que un aminoácido, si bien la carga neta total es cero, posee en su arquitectura una carga negativa y una carga positiva, esto los hace polares y por lo tanto son altamente solubles en el agua, que es el solvente polar por excelencia. Esta es la base y el fundamento por la cual las lipoproteínas pueden viajar en el plasma siempre y cuando lleven protegido del ambiente polar a los lípidos. Bueno, la usina, la capacidad de sintetizar de manera industrial o en laboratorios distintos péptidos. No olviden de tener muy presente cómo se conforma un péptido, cómo es el enlace peptídico, cuáles son los péptidos que podemos mencionar como ejemplos, cuáles son los ácidos que podemos mencionar en medicina como un ejemplo, con roles biológicos del tipo hormonales, como son los aminoácidos que conforman las hormonas tiroideas, los péptidos como la insulina, la hormona de crecimiento, el glucagón, bueno, la oxitocina, la vasopresina, es decir, que cada una de estas moléculas cumplen roles muy importantes en la biología humana. Y conocer también un poco cuál es el propósito que hace, qué hormona está vinculada a manejar la presión sanguínea en el vaso o modificarla, a concentrar la orina, cuál hormona peptídica está involucrada en el proceso del parto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por favor, todos los temas, más allá de la descripción y el enfoque químico, siempre, siempre llevado a la biología de una forma muy, muy profunda, ¿sí? Entonces, una vez que avanzábamos en los péptidos, empezábamos a entender que las proteínas se volvían cada vez más complejas y en esa complejidad asumían estructuras. Entonces ahí empezábamos a hablar de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. De la estructura primaria era la secuencia lineal, la estructura secundaria comprendía alfa hélice y hoja plegada beta, ¿sí? Esta hoja plegada beta podía ser paralela o antiparalela. Estas dos estructuras que mencioné pertenecen a la estructura secundaria. Luego hablábamos de la estructura terciaria, en donde son las combinaciones de las anteriores y formaban una globina, como si fuera un ovillo de lana enredado. Existían muchos ejemplos y hacia el final de los temas que estuvimos trabajando durante esta segunda mitad del cursillo, terminábamos hablando de las enzimas, en donde los espacios que dejaban estas cadenas, los espacios que dejaban estas cadenas, eran lo que nosotros después identificábamos como el sitio activo o el sitio alostérico, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces,
la estructura terciaria, no se olviden, eh, el listado y la gran referencia de proteínas que están dentro de esta estructura terciaria, esta estructura globular. Hay un listado muy grande que se amplía con el Harper y con el Feducci, por ejemplo, la albúmina, la mioglobina, las inmunoglobulinas, cuáles, y un montón de proteínas de estructura terciaria de importancia en anatomía, en la biología humana en general, que no podemos dejar de considerar y de tener en cuenta. Su rol biológico, cuál es la que se encuentra en mayor porcentaje en la sangre, cuál es el rol que cumplen cuando transportan qué cosas, cuando almacenan oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, estas estructuras terciarias, que eran cadenas de globinas, podían vincularse y relacionarse entre sí y constituir la estructura cuaternaria. Esta estructura cuaternaria está formada por 4 cadenas de globinas y los libros toman como una muy bonita referencia hablar y describir los conceptos de la hemoglobina, ¿sí? Identificando a la hemoglobina normal del adulto, a la hemoglobina fetal y otra serie de hemoglobinas y sus alteraciones. ¿Cuál es el rol fundamental? Y el rol fundamental de la hemoglobina era transportar oxígeno. El rol fundamental de la mioglobina era de almacenarlo. Entonces, es muy importante. A partir de ahí aparece también el concepto, cuando hablamos de hemoglobina, del efecto Bohr, que el efecto Bohr trata de mostrar, cuando hablamos en el primer parcial, hablamos del mecanismo sistema buffer-bicarbonato. Acá empezamos a tener en cuenta qué sucede con el oxígeno y el dióxido de carbono, eh, y definimos el efecto Bohr, que es esta capacidad que tiene la hemoglobina de, gracias al sistema buffer-bicarbonato, llevar oxígeno hacia los tejidos periféricos y de allá rescatar el dióxido de carbono, pero no como la molécula de dióxido de carbono en un 100%, sino que gracias al sistema buffer-bicarbonato, la hemoglobina traía de regreso protones. Y en el ambiente rico en oxígeno pulmonar, esos protones modificaban este estado de equilibrio del sistema buffer-bicarbonato y se constituía el dióxido de carbono gas, que es el que nosotros exhalamos. Entonces, clasificación de las proteínas, los distintos tipos de proteínas, vayan reconociendo queratina, la de las uñas y el pelo, el colágeno, la elastina, bueno, vayan mirando con mucha importancia, con mucho interés, la clasificación, la estructura y los ejemplos. Esta es una representación de los anticuerpos, ¿sí? Eh, Todo esto está muy asociado a los conceptos de biología que trabajan con el profesor Negrete y el equipo de docentes de biología, así que no son temas que ustedes no hayan tratado y no hayan analizado, ¿eh? Acá le estamos dando el fundamento químico de su existencia o su forma. Y para ir terminando, el concepto de enzimas, ¿no? Esta gran capacidad que tienen estas proteínas globulares de actuar como catalizadores específicamente biológicos, ¿no? Entonces recuerden que cuando trabajé el concepto de las enzimas, volví a rescatar el hecho de los catalizadores que vimos en el primer parcial, que cómo aceleraban la velocidad de la reacción, bajando la energía de activación, formando un complejo de estado intermedio, que como todos los catalizadores forman parte de ese estado intermedio que baja el camino que enfrenta el obstáculo de la energía de activación y de esa manera hace que la reacción suceda por un camino alternativo con mayor facilidad y que existían factores que modificaban la velocidad de la reacción, ¿sí? Temperatura, pH, la concentración y el tipo de sustratos, ¿de acuerdo? El libro acá muestra cómo se clasifican algunas de ellas, ¿sí? De acuerdo a las funciones, a los roles que desempeñan. Por favor, es muy importante remitirse al Harper y a Feducci. Es sumamente importante. No pueden dejar
pasar esos textos, eh, ejemplos, ¿sí? Una mención específicamente, tal cual como están presentadas acá, qué rol biológico tiene, ¿de acuerdo? Eh, el modelo de reacción enzimática, el modelo de Fischer, cómo el sustrato se unía a la proteína, a la enzima, el ajuste del modelo de Fischer cerraba una llave, el ajuste inducido, en donde el sitio activo tomaba la configuración del sustrato, el rol, la presencia y la necesidad del segundo factor obligatorio y necesario cuando hablamos de aquellas enzimas que requieren las coenzimas. Recuerden que las coenzimas son los oligoelementos, los metales pesados, y tomaba un rol protagónico las vitaminas. Las vitaminas que podían ser de dos naturalezas, naturaleza hidrosoluble o de naturaleza lipídica, y de eso dependían las fuentes de las enzimas. Recuerden que los cofactores enzimáticos son segundos sustratos necesarios y obligatorios. Entonces, una vez que entendíamos el mecanismo por el cual reaccionaban, también hablábamos de una cinética de reacción que aparece el concepto de la ecuación de Michelis-Menten con la constante de Michelis, en donde la constante de Michelis nos permitía, en cierta manera, cuando entendíamos nosotros que la velocidad de reacción se podía graficar como una parábola, pero la parábola termina en el infinito, entonces aparece Michelis-Menten y trata de buscar una racionalidad en este sentido y poder identificar la velocidad máxima de una reacción. Entonces él se da cuenta que la constante de Michelis es característica y específica para cada una de las enzimas que se comienzan a conocer. Eso se tabula. Recuerden que no pretendemos para el examen que ustedes sepan en la tabla del KM de todas las enzimas, sino qué significa esto, ¿sí? Recuerden que el KM representa la concentración de sustrato que le permite a la enzima alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, una vez que operábamos matemáticamente esta parábola, se obtenía la gráfica del doble recíproco. Entonces, cuando hablábamos de la gráfica del doble recíproco, se hacía mucho más fácil de poder reconocer e identificar la velocidad máxima, eh, de identificar el punto de corte de KM para cada enzima. Y a partir de ahí, nosotros podíamos comenzar a hablar de los mecanismos de inhibición enzimática, ¿sí? El efecto de los inhibidores. Entonces recuerden que hablábamos de los mecanismos de inhibiciones competitivo y no competitivo. Recuerden cuál es aquel mecanismo que puede recuperar la velocidad final de una enzima aumentando la concentración del sustrato, que era el competitivo clásico. Y esto sucedía ¿por qué? Porque el inhibidor se ligaba al sitio activo, entonces nosotros podíamos aumentando el sustrato, desplazar al inhibidor y la enzima recuperaba su velocidad máxima. Eso lo veíamos en la gráfica del doble recíproco. Nosotros modificamos la concentración del sustrato y la velocidad máxima se alcanza plenamente. Pero sin embargo, el no competitivo, ¿qué era? Era una inhibición en donde el inhibidor se ubicaba en otra región de la estructura de la enzima, y de manera tal que no le permitía formar el complejo enzima-sustrato para la reacción química. Y por más de que nosotros modificáramos la concentración del sustrato, no se volvía a recuperar la velocidad máxima, salvo que aquel inhibidor fuera liberado, ¿sí? Saliera de la enzima y liberara a la enzima para que desarrolle su actividad. Recuerden que los venenos es la inhibición irreversible de una enzima, y ahí ustedes van a recordar el cianuro y van a recordar algunos inhibidores que en biología seguramente han trabajado de la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? No actúan de otra manera que no sea nada más que de esta que estamos hablando, como venenos, ¿de acuerdo? Así que toda esta parte del capítulo está sumamente ligado a la materia biología. Así que hagan una lectura crítica de biología y acá van a encontrar el fundamento químico de los procesos.
Y bueno, toma valor, toma interés, como siempre. Recuerden que siempre, siempre atraviesa nuestra materia el fundamento de la química en la biología, ¿no? Entonces, acá yo les estoy mostrando varios ejemplos que hablan de el rol de las enzimas, el valor de las enzimas en la medicina. Enzimas que aumentan o modifican su concentración en un infarto agudo del miocardio, en una alteración hepática, en una lesión muscular, cómo se modifica en sangre la concentración de las enzimas en un infarto agudo de miocardio, en función del tiempo, la concentración en función del tiempo. Bueno, estos pequeños detalles hacen a la riqueza de nuestra materia y el enfoque hacia un cursillo biomédico. Así que hasta acá vamos a tomar todos los contenidos del segundo parcial. También los del examen final van a llegar hasta este tema, ¿sí? Todo lo visto desde la primera clase hasta este tema. Vuelvo otra vez a recalcar eh, nuevamente y a retomar el concepto de que solamente con el libro de Wolf no alcanza, es necesario sí o sí la lectura obligatoria de al menos bioquímica de Harper y bioquímica de Feducci, no como libros complementarios, sino como libros matrices del contenido de todo el cursillo de la asignatura química. Por lo tanto, el pool de preguntas va a ir alrededor y ligado precisamente a estos textos como mínimo, más los de consulta ampliatoria que van a encontrar en el programa de la asignatura. Bueno, queridos chicos, alumnos, hasta acá vamos a dar por finalizado nosotros los contenidos del cursillo de química, los contenidos de química para el parcial y para este ciclo, ¿sí? Así que sorpresas no se van a encontrar, no vamos a ir más allá porque vamos a ser coherentes eh, con el compromiso de que lo que se dictó en clase es lo que voy a evaluar, al menos ese es mi compromiso para con ustedes. Así que bueno, todo lo demás, chicos, queda por ustedes, queda por su cuenta, queda eh, por tomar herramientas de leer, reflexionar, repreguntarse. De cualquier manera, la cátedra está abierta en el foro para que ustedes hagan alguna pregunta si quieren, si tienen. Así que nada más que hasta acá con la clase de hoy, que sería nuestra última clase. Simplemente nos encontraríamos en las evaluaciones. Así que bueno, formalmente quiero decirles muchísimas gracias por la tolerancia, gracias por la paciencia que han tenido. Espero que todo lo que yo les haya brindado haya sido de carácter sumativo, que se hayan sentido cómodos y nada, los espero a todos en medicina, en primer año. Así que la mayor de la suerte. Yo voy a terminar la grabación ahora, así no se va a hacer tan largo el video y quedo unos minutitos con el micrófono abierto por si quieren hacer algún diálogo informal. Chicos, muchísimo éxito, no suerte, sino éxito, mucho compromiso, mucha lectura, no están solos, por ahí estoy yo siempre para contestar alguna preguntita, así que cuenten conmigo para lo que esté a mi alcance. Chicos, muchos éxitos y los espero en primer año a todos, así ocupando sillas de A3, de A5, apilados para que ingresen todos. Por favor, mucha energía, el máximo puntaje, busquen el máximo puntaje, busquen la excelencia, porque esa es la clave para ingresar al cursillo. Chicos, gracias, muy buena onda y un gran placer haber compartido con ustedes este tiempo. Un saludo muy afectuoso para todos.